Si yo preguntara si alguien escuchó hablar del pastor David Wilkerson, es probable que muchos hayan escuchado hablar. Es uno de los pastores que yo supe más consagrados de las últimas décadas. Es un pastor que escribió varios libros. La cruz y el puñal, por ejemplo, es uno de sus libros. Otro es un libro que se llama La Visión. El libro La Visión se lo puede bajar de YouTube, está en audiolibro. Entonces uno en vez de leerlo lo puede escuchar. Es un libro extraordinario, La Visión de David Wilkerson. Sorprendentemente en ese libro él describe con mucha anticipación todo lo que está pasando en el mundo en este momento. Él se adelantó a escribir de la pandemia, de que Nueva York sería uno de los centros más atacados por enfermedades, por pandemias, y precisamente eso ocurrió. Describió con mucha anticipación todo lo que ocurriría en la televisión de nuestros días, y como lo escribió hace varias décadas, uno decía, qué difícil va a ser que ocurra eso. Y sin embargo ahora estamos viendo asombrados las profecías de David Wilkerson. Él decía no ser un profeta, pero él realmente lo era, porque todo lo que escribió David Wilkerson asombrosamente se está cumpliendo al pie de la letra. Él tenía una gran iglesia, personas que rescató de la droga, de la violencia, y es un pastor muy conocido. Escribió, como les recomiendo, el libro La Visión. Y él decía en una oportunidad que en una noche de oración en su iglesia, una hermana muy consagrada pasó, tomó el micrófono y empezó a orar casi sollozando, llorando, diciendo, Señor, ten compasión de tu pueblo, ten compasión de nosotros tus hijos, porque estamos sufriendo mucho. Y la hermana casi se larga a llorar. Y cuenta David Wilkerson que cuando esa noche él regresaba a su casa, también estaba llorando en su vida interior. Tenía motivos más que suficientes. Su esposa había contraído cáncer, 2 de sus hijas habían contraído cáncer, una nieta siendo adolescente murió de cáncer y él no se explicaba qué pasaba. Y uno dice un hombre santo, un hombre consagrado, un hombre fiel, parece algo irónico, contradictorio, porque a veces tenemos la idea que el sufrimiento es solamente de personas que andan mal delante de Dios. Pero a veces ocurre que hay personas que andan mal delante de Dios y andan bien. Le florece la vida, la economía, el trabajo, el dinero, todo. Qué paradójico. Y él lloraba de regreso a su casa y decía, no solo tus preciosas ovejas están sufriendo mucho. Yo que soy uno de sus pastores también estoy sufriendo mucho. Y tenía motivo más que suficiente. Seguramente si yo te preguntara si sufriste en tu vida, aún siendo cristiano, seguramente que se levantarían muchas manos. Porque hay conceptos equivocados que los cristianos no tenemos que sufrir. Incluso hay una secta que tiene un eslogan que dice pare de sufrir. Y la gente que no conoce la palabra, entonces se entusiasma y es una estrategia para conseguir gente. Pero la verdad que el sufrimiento humano es parte de la vida de la raza humana. Así te portes bien, te portes mal. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, la raza humana quedó debilitada y está sujeta al sufrimiento. El tema no es si existe, si es real el sufrimiento, sino cómo enfrentamos el sufrimiento. Cómo podemos salir de situaciones que nos hacen sufrir mucho.
Por eso hoy quiero compartir el tema el sufrimiento humano. En primer lugar, quiero destacar que el sufrimiento es una realidad, la realidad del sufrimiento. Digo esto porque hay muchos que dicen, seguí a Cristo y se te terminan todos los sufrimientos. Y yo desde que empecé a seguir a Cristo hace muchos años, realmente mis sufrimientos no menguaron, quizás aumentaron, porque Cristo no vino a quitar los sufrimientos. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido toda la raza humana. Ahora sí promete Él y la palabra de Dios que cuando vayamos al cielo, ahí estaremos total y definitivamente libres de todo sufrimiento. No habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá tristeza, no habrá dolor. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Nadie está apurado, pero en cualquier momento comienza otra etapa gloriosa de nuestra vida. Así que veamos en primer lugar la realidad del sufrimiento. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 32 al 35. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 32 al 35, dice: María, en referencia a la hermana de Lázaro, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, reitero, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, reitero, también llorando, todos lloraron, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde lo pusieron? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice la Biblia, Jesús lloró. Ahí vemos que Jesús era muy sensible al dolor de los demás. Quizás su propio dolor lo podía soportar o no le daba tanta importancia, pero cuando veía gente sufrir, Él también sufría por el sufrimiento de los demás. Y si llegaste a este lugar con algún sufrimiento, quiero decirte que Jesús llora por tu dolor. Jesús tiene compasión de tu tristeza, de tu dolor, de tu situación por la que puedas estar pasando. Tal vez pensaste: ¿quién conoce mi dolor? ¿Quién se acuerda de mí? Quiero decirte que Jesús conoce tu dolor más que nadie. Pero Él también mandó al Espíritu Santo como el gran consolador para ayudarnos en nuestras crisis. En el Salmo 6, versículos 6 y 7, Salmo 6, versículos 6 y 7, el rey David fue inspirado a escribir: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Reitero, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Hay algunas palabras que quiero destacar. Habla de sus lágrimas y habla de sufrir por aquellos que le hacían sufrir por sus angustiadores. Así que lo que tenemos que tomar conciencia es que el sufrimiento humano es parte de la vida. Desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron en pecado, se alejaron de Dios, comenzó el sufrimiento en la raza humana. Obviamente nosotros no somos responsables del pecado de aquella primera pareja. Cada uno es responsable de su propia vida. No heredamos el pecado original como algunos creen. Heredamos una naturaleza pecaminosa que nos provoca a caer en pecado. Así que la realidad del sufrimiento, yo podía seguirte mencionando pasajes bíblicos para comprobar que el sufrimiento en la raza humana es real. Y por más fieles que seamos al Señor, el sufrimiento nadie lo quiere, nadie lo busca, pero el sufrimiento llega. En segundo lugar, necesitamos compartir nuestro dolor. Necesitamos compartir nuestro dolor.
Uno de nuestros errores habituales es encerrarnos, lo que decimos también ostracismo, que nadie sepa que estoy sufriendo. Y eso es lo peor que nos puede ocurrir. También algunos corren a contarle a toda la gente su sufrimiento. Y muchas veces no es bien comprendido. O salen a divulgar cosas que no convienen. Pero tenemos que tener a alguien que nos entienda, que nos contenga, que nos escuche, para que nosotros podamos derramar sobre esa persona nuestro dolor y compartir. Obviamente que ante Dios es lo primero, pero aparte del Señor necesitamos tener un consejero, un pastor, un amigo, una persona que conozca del Señor y que nos acompañe en nuestro sufrimiento. En Mateo 26, versículos 36 al 38, Mateo 26, 36 al 38 leemos: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Reitero esta expresión: comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Eran sus allegados, tenía 12 apóstoles, pero sabemos que Pedro, Juan y Jacobo eran sus más íntimos. Y él los separó, los llevó cerca y él se puso a orar al Padre. Era enfrentar el sufrimiento de la cruz. Yo personalmente pienso que Jesús ganó la victoria de la cruz en el Getsemaní. Él cuando fue a la cruz ya la había ganado, porque en el Getsemaní él luchaba por esquivar ese gran sufrimiento al punto que le llegó a decir: Padre, si es posible, líbrame de esta copa. ¿Qué quiso decirle? De este gran sufrimiento que me espera al desangrarme y morir. Es mucho más lo que Jesús sufrió de lo que nosotros imaginamos. Alguna vez hice el estudio hecho por médicos. ¿Qué cosas padeció Jesús? No solo anímica, emocionalmente, psíquicamente, sino también físicamente. La burla, el desprecio, lo que significaba para esa cultura morir en una cruz. Para esa cultura morir en una cruz era considerado como el más vil reo y pecador, y todos se burlaban de él. Y él no había cometido jamás ningún pecado, pero ahí estaba muriendo, desangrándose por tus pecados y por los míos, para que Dios en su justicia, al ver que Él pagó por nuestros pecados, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador y Señor, su justicia es aplicada a nuestra vida y nosotros quedamos libres de culpa y cargo ante la justicia divina. Por eso insistimos los cristianos que tenemos que recibir a Cristo en el corazón y no solamente creer su historia, porque al recibir a Cristo, al aceptar, estamos aceptando el sacrificio que Él hizo en la cruz a nuestro favor. Pero en esa lucha de Getsemaní, dice la palabra que estuvo muy triste hasta la muerte. Y otros pasajes paralelos dice que transpiraba como grandes gotas de sangre. Dicen los que entienden que en los momentos de mayor tensión, interiormente la sangre se mezcla con la transpiración y entonces por los poros de la piel empiezan a gotear como sangre. Es parte sangre, pero también es transpiración. Y el sufrimiento que estaba pasando Jesús era tan intenso. Y uno dice, el Hijo de Dios, que siempre fue Dios, pero un día se hizo hombre, tenía necesidad de sufrir a tal punto. Obviamente que no tenía necesidad, porque Él nunca pecó, pero si sufría era para que nosotros podamos ser librados de ser condenados en el infierno y luego en el lago de fuego. Así que Jesús sufrió muchísimo, más de lo que podemos imaginarnos, pero Él compartió su dolor con sus discípulos.
Él les comentó a sus discípulos: acompáñenme, oren conmigo, estén conmigo. No sé si tenés la costumbre de bancarte sola o sola tu sufrimiento, pero la palabra nos enseña que tenemos que compartir el dolor. Como dije, no con cualquiera, pero con alguien que te pueda entender, que te pueda escuchar, que te pueda consolar, que te pueda acompañar, que te pueda contener. Y a veces yo digo, venimos a la consejería y sabemos que hay tantos hermanos que están pasando momentos difíciles. Yo quiero decirte que la consejería pastoral es precisamente para escuchar momentos de sufrimiento, momentos de dolor, momentos de frustración, porque cuando uno comparte el dolor con alguien, es como que nos liberamos de esa carga. Es algo psicológico cuando uno lo compartimos al dolor. A veces pensamos que nos vamos a aguantar, nos vamos a bancar nosotros solos, pero Jesús compartió su dolor. Esto nos enseña que deberías compartir tu dolor cuando estás muy cargado de sufrimiento. En tercer lugar, hay otras causas del sufrimiento, algunas causas del sufrimiento. Hay una causa primaria, como dije hoy. Después que Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios, en Génesis 3:16 al 18 leemos, Génesis 3:16 al 18 leemos que el Señor a la mujer le dijo: aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol del que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Reitero, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor, con sufrimiento. El verso 18, te producirá espinos y cardos y comerás hierbas del campo. Bueno, ese fue el juicio que Dios le hizo a Adán. O sea que la tierra, el mundo, a veces no nos explicamos por qué la naturaleza fue alterada en gran manera. La Biblia dice en otra parte que la naturaleza gime con dolor esperando la liberación de los hijos de Dios, porque un día la naturaleza va a ser liberada del gran sufrimiento que tuvo a consecuencia del pecado del hombre. Ahí tenemos entonces, ¿qué consecuencia? Bueno, el hecho de haber pecado trae sus consecuencias. Hay muchas otras causas secundarias y en esto probablemente nos vamos a identificar algunos de nosotros o muchos. Por ejemplo, causa dolor, sufrimiento, desobediencia a las leyes naturales de Dios. Desobediencia a las leyes naturales. No descansar ni alimentarse apropiadamente produce desórdenes orgánicos. No descansar ni alimentarse apropiadamente produce desórdenes orgánicos. A veces hay hermanos que me llaman y me dicen: pastor, ¿puede orar por mí? Estoy muy mal, con un problema hepático muy serio. ¿Qué comiste? Comí fritura, comí esto, lo otro. Bueno, eso no es un castigo de Dios. Eso es una imprudencia. Si yo sé que algo me va a afectar al hígado o a mi sistema digestivo, ¿qué tendría que hacer? Tendría que tener cuidado, porque nosotros le damos al diente, como decimos, y después lo queremos solucionar todo con oración. Y Dios es bueno, nos puede socorrer, nos socorre, pero Dios también quiere que seamos prudentes y que si hay algo que te cae mal a tu salud y si no descansas el tiempo conveniente, eso me digo a mí mismo porque yo duermo en la noche 4 o 5 horas nada más, debería dormir más, pero no logro. Entonces trato de recuperar a la siesta 1 hora mínimamente o así. En total duermo 5 horas por día. Eso no está bien para una persona de mi edad. Debería dormir un poco más, debería tratar de no llevar una vida tan sedentaria, caminar, debería tomar más agua y todo eso lo sabemos.
Entonces, desobediencia a las leyes naturales. Y no es que quiera yo culparte, porque yo estoy involucrado en este tema. Ni Dios nos culpa, pero Dios nos dice, sé prudente, sé un buen mayordomo, no comas lo que te hace mal, actúa no con las emociones, sino con la razón. Esto me conviene, esto no me conviene. Si el chocolate me cae mal, pues no lo miro el chocolate porque me voy a tragar la saliva. Y finalmente voy a ceder a la tentación. Y podemos seguir la lista. Desobediencia a las leyes naturales de Dios. Desobediencia a las leyes morales de Dios. A las leyes morales. No mantener la fidelidad conyugal produce confrontaciones y separaciones en el matrimonio. Muchos matrimonios que se separan fue por infidelidad. Y hay sufrimiento, no solo en los cónyuges, sino que sus hijos sufren. He hablado con muchos hijos cuyos padres se separaron y hay dolor, hay frustración. Y hay un raro fenómeno que siempre se repite en la historia. Algunos dicen que es maldiciones generacionales. Yo personalmente no creo en eso. Yo creo que uno aprendió en la escuela de la casa. Si yo he visto que mis padres se peleaban, se discutían, se confrontaban y finalmente se separaban, entonces uno desde la más tierna edad, uno ve eso, porque las cosas se aprenden más mirando que escuchando. Entonces, cuando hay confrontaciones, no solamente nos hacemos mal a nosotros, sino que estamos haciendo un tremendo daño a nuestras futuras generaciones, hijos, nietos, bisnietos. Así que es muy importante, hermanos, que seamos temerosos y que no desobedezcamos las leyes morales de Dios. Y si alguien ha cometido un desliz, en esta hora el Señor te dice, si estás arrepentido te perdoné, si no te arrepentiste y pedís perdón de verdad, te perdono y te justifico. Porque a veces Dios nos perdona, pero nosotros nos seguimos culpando de por vida. Y dice la palabra de Dios que cuando Él te perdona algo, Él simbólicamente echa nuestros pecados en el fondo del mar, como para no acordarse. Pero hay dos personas, o quizás tres, que te echan en cara. Una sos vos mismo. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y si Dios te perdonó y borró ese pecado de tu vida, ya no te culpes. Hay otro que te echa en cara, que es el diablo. Y cuando querés servir a Dios o querés consagrarte, dice, ¿qué te vas a consagrar? ¿Te acordás lo que hiciste aquel día, aquella época, o las cosas que hiciste? Y ahí tenés que reprenderlo al enemigo y decir, es verdad, pero Cristo me lavó con su sangre todo pecado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que está el diablo que nos acusa, nosotros mismos. A veces hay por ahí algún juez, a veces de la familia, a veces conocidos que levantan un dedo acusador. Pero alguien dijo que cuando uno levanta un dedo acusador, hay 3 dedos que me apuntan a mí. Así que ninguno podemos ser jueces, porque cuando yo levanto un dedo contra alguien, 3 dedos me dicen, ¿y vos? Entonces, hermano, desobediencia a las leyes morales, desobediencia a las leyes espirituales de Dios, nos traen sufrimiento. Desobediencia. No amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza produce sufrimiento. Y a veces creemos que amar a Dios es una cuestión de emociones, pero cuando miramos la palabra de Dios dice, el que acepta mis mandamientos y los obedece, dice Jesús, ese es el que me ama. Después en tu casa puedes leer detalladamente Juan 14, versículos 21 y 23. Recordalo o apuntá en tu casa. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Juan 14, 21 y 23 es obedeciendo a Dios. A Dios no lo amamos con nuestras emociones, sino con nuestra obediencia. Somos culpables también de algunos sufrimientos. Por ejemplo, debemos admitir nuestra culpabilidad de alguno de nuestros sufrimientos y debemos confesar arrepentidos nuestras faltas a Dios y apartarnos de ellas. O sea que algunos sufrimientos no nos provocan las circunstancias, sino que nosotros las hemos provocado. Si analizamos bien,
muchas de las cosas por las cuales sufrimos es consecuencia de decisiones que hemos tomado. Pero bueno, hoy estamos para aprender a tomar decisiones sabias, guiadas por el Espíritu Santo. Y tenemos que vivir otro estilo de vida. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de sus pecados alcanzará la misericordia de Dios. Así que si esta mañana tenés algo que te causa molestia en tu conciencia, Dios te ama, Dios está dispuesto a limpiar tu conciencia, a limpiar tu corazón. No encubras porque Dios lo sabe. Si le confesaste tus pecados a Dios, estás arrepentido, o si solamente tuviste remordimiento de conciencia, entonces no es lo mismo. Remordimiento de conciencia es cuando me duele mi conciencia porque procedí mal. Dije cosas que no debía haber dicho, hice cosas que no debía haber hecho, etcétera, etcétera. Pero le confieso a Dios y al otro día hago lo mismo. Eso no fue arrepentimiento, eso fue cargo de conciencia, remordimiento de conciencia. Cuando alguien está arrepentido, confiesa su pecado y no lo vuelve a hacer, porque hay un cambio de mente, hay un cambio de voluntad, hay un cambio de corazón. En cuarto lugar, quiero hablar del alivio y la victoria en el sufrimiento. A pesar del sufrimiento, la palabra de Dios nos promete también que vamos a tener alivio. En el Salmo 55, 22, Salmo 55, 22 nos da un gran consejo para que nosotros hagamos. Estamos viendo cómo sobreponernos al sufrimiento. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Yo quiero que pienses en el contenido. Hay muchos de nosotros que en vez de entregarle nuestra carga al Señor, la llevamos a cuestas. O a veces no tenemos a quién contarle. No sea que nos pase lo de Mattieson, que acudimos a alguien y le pasa lo de Mattieson. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. Y después dice, no dejará para siempre caído al justo. Quiere decir que el justo, el hombre fiel, el hombre seguidor de Cristo, en algún momento va a estar caído. En algún momento va a estar pasando un sufrimiento, una prueba, un dolor muy grande. Pero echa tu carga sobre el Señor. Si viniste con cargas, hoy el Señor sentí claramente que te anime a entregarle tus cargas al Señor, que vuelvas libre de cargas a tu casa. En Primera de Pedro 5:7 leemos, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y eso será lo más difícil, porque a veces oramos una hora y media, y le entregamos supuestamente nuestra carga al Señor, pero nos levantamos y seguimos tan cargados como al principio. Yo me propuse lograr eso, y un día dice, Señor, a veces oro mucho tiempo, pero yo sigo con cargas, con sufrimiento en mi corazón. Pero yo quiero que me ayudes a entregarte mi carga. Y ese día, en 10 minutos le entregué mi carga al Señor y sentí un alivio inmenso. Y cuando iba a empezar a pensar nuevamente en mi problema, el Espíritu Santo me dijo, si se lo entregaste al Señor tu carga, no lo vuelvas a pensar. Ahora está en manos de Él. No sigas intentando resolver vos. Quizás te pasó muchas veces. Así que si esta mañana pasás y le entregás tu carga, cuando regreses a tu casa, ya no piense más en eso, porque ahora el Señor lo va a resolver, pero lo va a resolver de una manera diferente a como vos pensabas resolverlo. Lo va a resolver en un tiempo diferente, porque Dios actúa de una manera diferente. En Mateo 5:4 dice el Señor Jesús, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, dichosos, felices los que lloran. Antes había un refrán que decían algunos padres de antes, decía, los hombres no lloran. ¿Recordás aquella época? Bueno, cuando yo era niño, muchas veces escuchaba eso, los hombres no deben llorar. Pero yo veo que Jesús lloró varias veces en su ministerio. Una vez estaba mirando a Jerusalén
y decía, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Ya vendrán días difíciles, ¿no te diste cuenta que hoy Dios te vino a visitar? Y dice textualmente que Jesús lloraba por Jerusalén. No era por él, sino por lo que le iba a ocurrir a Jerusalén. En Juan 16:33, Juan 16:33, Jesús promete, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he venido al mundo. Yo he vencido al mundo. Bueno, seguramente que lo sabés de memoria, pero Jesús no dijo, a partir de que seas mi seguidor se terminaron todas tus cargas, tus aflicciones y tus problemas. No, en el mundo tendrás aflicción. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero por vivir en el mundo vamos a pasar momentos de dolor, por un desprecio, por una incomprensión, por algún problema. Hay una lista inmensa de sufrimiento. Conclusión, necesitamos recibir a Cristo en el corazón. Alguien me va a decir, o muchos, yo ya lo recibí, pero yo te pregunto, ¿pero le entregás tus cargas al Señor o estás llevando a cuestas tu maleta, tu mochila? Necesitamos recibirlo y entregarle las cargas, confesarle nuestra falta y entregarle nuestro sufrimiento. Él nos dará completo perdón, vida eterna, el consuelo y la fortaleza que necesitamos en nuestros momentos de sufrimiento. Así que si hoy viniste con sufrimiento, bueno, siento que estés sufriendo por algo, o en estos días, y no, aunque no lo deseamos, pero probablemente en estos próximos días, algo te va a causar sufrimiento. Pero quiero decirte que Jesús es nuestro socorro, eres nuestro auxilio, es nuestro amante Salvador y Señor, y Él tiene su Espíritu Santo que es consolador. Así que esta mañana vamos a entregar todo nuestro sufrimiento al Señor y vamos a darle gloria, honra y alabanza y vamos a regresar a casa más que vencedores, felices, gozosos. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y el gozo de ustedes sea completo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Jesús nos dice.